Buenos días, vamos a entrar en una nueva sesión del ciclo de Filosofía Latinoamericana de la Universidad Católica de Córdoba y hoy vamos a contar con la presencia de Juan Arrieta. Juan es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor asistente de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano, cuyo titular es nuestro querido amigo y también cotitular de esta cátedra de Filosofía Latinoamericana, Domingo Higuina. Sin mayores presentaciones, querido Juan, pasamos entonces directamente a tu clase. Ahí Buen está. Día, ahí creo que me escuchan. ¿Cómo están? Gracias, Enrique. Gracias, Domingo. Bueno, mi idea hoy es trabajar un poco algunas ideas acerca de lo que hemos denominado, hemos titulado como La invención de América, que en verdad remite a un libro muy conocido de la década del 50, en 1958, si mal no recuerdo, de un historiador mexicano que se llama Edmundo Gorman, ¿no? En donde su libro se llama La invención de América, y no sé si lo conocen o si lo han escuchado nombrar probablemente, refiere a diversas argumentaciones acerca del descubrimiento de América, ¿no? De lo que se ha llamado como descubrimiento de América. Lo que hace Gorman es plantear, ¿no? Digamos, de qué manera podemos pensar en verdaderamente un descubrimiento de América cuando en verdad Colón, hasta su cuarto viaje, sigue pensando en que ha llegado a las penínsulas de Asia, digamos, a lo que en la época se llama como el Quersoneso Áureo, lo que es la península de Malasia, más o menos, o al Signum Magnus, al mar de la China, digamos, ¿no? Pero hay una serie de argumentaciones ahí que plantea Gorman, que más adelante vamos a volver, pero más o menos a esto refiere el título de la clase, digamos, por nombrarlo de alguna manera. Esa idea, ¿no? de la invención de América a mí me llevó a ciertas indagaciones acerca de alguna manera las estructuras de conocimiento que Europa fue construyendo a lo largo de la historia para aprender lo que es el continente americano, ¿no? En primer lugar, digamos, para ingresar en este tema, ¿no? y de alguna manera esclarecer la perspectiva que voy a tomar, digamos, pensamos la historia o pensamos analíticamente o interpretativamente la historia y el discurso histórico, ¿no? como un proceso de producción de ontologías, ¿no? Un proceso de producción de ontologías en el sentido de la historia occidental, ¿no? Como un proceso de una construcción de un ser, ¿sí? De una construcción de un ser que es atribuido a diferentes sujetos y a diferentes territorios, ¿no? Puntualmente al sujeto americano y a los territorios americanos, ¿no? En ese sentido, un poco heideggerianamente, y esto también lo tomo de O'Gorman, ¿no?
Europa, Occidente, proyectó sobre los sujetos y sobre el territorio americano, ¿no? la construcción de un ser, ¿no? La construcción de una ontología, ¿no? Esa sería una hipótesis de sentido que va a transitar por esta conversación que vamos a tener, ¿no? A lo largo de la historia, Occidente, entonces, como sabemos, ¿no? Digamos, ejerció una dominación material, ¿no es cierto?, sobre América, pero mi hipótesis es que ejerció, y no solamente es mi hipótesis, ¿no? Digamos, es una hipótesis con la cual trabajamos, ejerció un control del sentido, un control del sentido histórico, lo cual tiene, digamos, una implicancia importantísima, ¿no? Porque implica el control del sentido histórico de los sujetos y de los territorios, ¿sí? Digamos, pero esta hipótesis, ¿no? Y este control del sentido no se ejerció ni se proyectó de un día para el otro, sino que forma parte de la proyección del imaginario, ¿no? De ciertas construcciones imaginarias, de ciertas estructuraciones del conocimiento que Europa, que Occidente, proyectó sobre América, ¿no? Podemos decir que Europa desde el comienzo ejerció, como saben, un dominio primero del espacio, ¿no? Primero del espacio. Ahora, esa aprehensión del espacio, de los territorios, forma parte de una estructura de conocimiento, una construcción de las representaciones que tiene un largo trayecto, ¿no? en Europa, en Occidente. Si hay interrogantes o algún planteo que surja, yo, digamos, está abierto para que puedan interrumpir y, digamos, y preguntar todas las veces que quieran, digamos. Pero en relación al entrecruzamiento entre, digamos, el imaginario y el dominio y la construcción de estructuras de conocimiento proyectadas desde Europa hacia América, podemos pensar que bueno, hay un libro de Ernest Cassirer, ¿no? Que se llama Antropología Filosófica, ¿sí? En donde, digamos, en donde Cassirer plantea que toda nuestra vida, digamos, y todas nuestras estructuras, formas simbólicas, le va a llamar Cassirer, pero serían nuestras estructuras de conocimiento, nuestras formalizaciones nociológicas, están atravesadas por los vectores de espacio-tiempo, ¿no? Es un libro de Cassirer que tiene unos años, pero que siempre es interesante de volver a leer. Dice, bueno, que las relaciones entre el espacio y el tiempo, ¿no? El entrecruzamiento de estos dos vectores, dominan de alguna manera nuestra relación con la naturaleza,
nuestra relación con la experiencia misma y nuestra relación con la vida, digamos, ¿no? Con la vida pensada en términos generales, pero a nosotros nos va a importar en relación a algo concreto, ¿no? En relación a América, ¿no? Y lo que allí podemos pensar como la vida y la vida humana en particular, ¿no? El Cassirer va a hablar de diferentes formas de percibir el espacio, ¿no? Hay formas, formas rudimentarias, ¿no? Desde los organismos unicelulares, que tienen una relación con el espacio muy básica, ¿no? Digamos, una relación del espacio en donde lo importante es la adaptación al medio, directamente, ¿no? Ahí dice percepciones del espacio, digamos, de un espacio perceptivo, dice, que se da en los animales superiores, ¿no? En donde se intervienen otros sentidos, ¿no? Como la vista, el olfato, ¿sí? Lo táctil, ¿sí? Son, digamos, en los animales superiores una forma perceptiva del espacio, ¿sí? Y dice, pero en el hombre, llegamos y a lo largo de una historia cultural que se remonta a Babilonia y la astronomía babilónica, ¿no? Digamos, hace un largo recorrido histórico, el hombre construye un espacio abstracto, dice, ¿no? Un espacio abstracto o simbólico, ¿sí? Un espacio abstracto o simbólico, dice, en donde ya está alejado de la experiencia sensible, ¿no? Y es el espacio que el sujeto puede aprehender, ¿no? Los sujetos, ¿no? Y habla de un sujeto cultural, no un sujeto individual, sino un sujeto cultural, en donde, digamos, es posible aprehender, ¿no? Abstractamente el espacio. Lo que está hablando Cassirer allí es de las estructuras de conocimiento, ¿no? Estructuras nociológicas que permiten al hombre, y en particular al hombre occidental, construir una idea del espacio abstracto, ¿no? Del espacio simbólico. Es decir, sustraído al espacio perceptible a través de la experiencia sensible, ¿no? Digamos, la experiencia inmediata. Este espacio abstracto o simbólico se va a formalizar de una manera muy concreta y que nosotros seguramente podemos conocer bien. En el espacio, podemos simbolizar nosotros bien, en el espacio estético que emerge en el Renacimiento, ¿no? Digamos, el espacio estético, la forma simbólica, que de alguna manera va a transformar, ¿no? Las formas de representación estética en el Renacimiento, ¿no? Aparece allí la forma simbólica, como le va a llamar Erwin Panofsky, un historiador del arte muy interesante para leer, ¿no? Erwin Panofsky, es la perspectiva, ¿no? Tiene un trabajo, puntualmente, que se llama la perspectiva como forma simbólica, ¿no? Un trabajo muy lindo para leer, digamos. Allí, ¿qué es lo que plantea Panofsky? Panofsky plantea que ya para el Renacimiento, el hombre, digamos, y a través de esta idea de la perspectiva, ¿no? Digamos, ubicamos, ¿no? Lo que es en el espacio pictórico la perspectiva,
Durero le llamaba, ¿no?, como ítem perspectiva, un mirar a través. ¿Sí? Es cuando vemos en el espacio pictórico como si viéramos a través de una ventana, ¿no? Digamos, en donde aparece la representación del volumen, la representación, ¿no?, de los objetos, ya como si fuera en un espacio, un espacio con volumen, ¿sí? Esta representación, ¿no?, de la perspectiva es la simbolización de un espacio absolutamente dominado por el hombre, ¿no? Un espacio que está matematizado, ¿no? Digamos, es decir, se produce un entrecruzamiento, no sé si me explico con esto, ¿no? Digamos, es un espacio que está de alguna manera cientificado, ¿no? Digamos, es un espacio absolutamente matematizado, calculado, dominado, está dominado por la conciencia, ¿sí? Es un espacio ya absolutamente dominado por la conciencia. Sí, digamos, podemos pensar en las pinturas de Giotto di Bondone, en donde aparece, ¿no?, primeras y claras ya utilización de este espacio pictórico, digamos. Hay una... Yo no le incluía aquí, pero hay pinturas como... Hay una que se llama La Fe, ¿no? Pueden... Perdónenlo, pero en otro momento se puede llamar mi interés a la fe. Pensé que era una intervención. Hay un Giotto di Bondone del 400, ¿no? Digamos, tiene una pintura que se llama La Fe, por ejemplo, en donde aparece la representación de una figura humana, digamos, en donde, digamos, parece una escultura con un volumen hacia atrás, digamos, lo pueden buscar, es de 1305. Digo, ahora sí te interrumpo yo un segundito, sí. Juan. Lo que comenta Juan, vincúlenlo con lo que en alguno de los videos que pasamos explicamos justamente sobre el ascenso de la burguesía. Cómo cuando el burgués dice, yo llego a ocupar este lugar no por mi apellido, no por mis padres, sino por, y uso esto con cierta ironía, ¿no?, por mi propio mérito. Entonces, ese burgués es el que en el siglo, fines del XIII, pero sobre todo ya en el siglo XIV, le va a decir al pintor, pinte al mundo como yo lo veo. Y yo veo al mundo, como está explicando Juan, a partir de lo que comenta Panofsky, que me alegro que cites a Panofsky, porque en esto es fundamental, pero no es tan trabajado como merecería serlo, así que me alegro mucho de esto. Pero justamente la idea es que él entonces, el burgués, piensa la realidad como algo matematizable, porque básicamente el dinero es lo que permite matematizar la realidad. A partir del dinero, yo puedo, por ejemplo, comparar un palo con una naranja. Si un palo cuesta 100 pesos y un kilo de naranja cuesta 50, entonces un palo equivale a 2 kilos de naranja, ¿no? O sea, puedo empezar a medir y entre otras cosas, voy a poder empezar a medir tiempo y espacio en común, que es algo que otras culturas no lo podían ni siquiera pensar. Pero entonces aquí vemos, vos hablabas de Giotto, yo estaba pensando en Piero della Francesca, uno de los primeros, que hay un cuadro que búsquenlo, la flagelación de Jesús, donde justamente aparece un Jesús chiquito, como si fuera al fondo, con un piso en damero y un techo que permite ver bien la perspectiva, y los burgueses grandes adelante. Nunca un medieval hubiera hecho a Dios más chico que un burgués. Claro. Es decir, hay algo ahí en el orden de la perspectiva que genera una, en fin, toda una reflexión en torno a la cual va viniendo Juan. Simplemente Juan quería señalar esto para vincularlo con otra de las clases que habíamos visto donde aparecía ese momento primero. Y el segundo momento, como veíamos en la clase, ya va a ser en los tiempos de Descartes, donde el burgués no solamente va a decir pinte al mundo como yo lo veo, sino que va a decir pínteme a mí, y el artista inventa el retrato. Pero eso viene en el otro capítulo. Así que gracias, Juan. No, por favor. No, claro, lo que comenta Enrique totalmente
es así, y, digamos, está el otro vector de la temporalidad, ¿no? Digamos, allí aparece, digamos, son dos vectores entrecruzados. Yo estaba desarrollando más la cuestión del espacio, pero hay, en cuanto a la temporalidad, digamos, hay un trabajo de Jacques Le Goff, un historiador francés medievalista, ¿no? Se llama Tiempo y Trabajo en la Edad Media, en donde, digamos, trabaja cómo el mercader medieval, en el mercader medieval, se va construyendo, ¿no?, una nueva conciencia de la temporalidad, ¿no? En donde intervienen, digamos, ¿y por qué el mercader, no? ¿Por qué el mercader? Más allá de que a fines de la Edad Media ya empieza a, fíjense, empieza a colocarse en cada pueblo, y muchas veces enfrente de la iglesia, relojes, ¿no? Relojes para medir los tiempos de trabajo. Pero es un proceso que se va a dar a lo largo del tiempo, porque la temporalidad del mercader de fines de la Edad Media se va a empezar a entrecruzar con el tiempo de la iglesia, que, digamos, era la iglesia quien, de alguna manera, digamos, monopolizaba, ¿no?, el tiempo y la temporalidad. Pero ¿qué le pasa al mercader medieval? Tiene una especie de conflicto de conciencia, dice Le Goff, que se va a resolver, ¿no? Se va a resolver a través de ciertas decisiones que va a tomar la iglesia. Pero, digamos, este mercader medieval, dice, tenía que transitar, por ejemplo, de un pueblo a otro, ¿no? Y en ese tránsito de un pueblo a otro, tenía que tenía que empezar a incorporar ese tiempo que le demandaba ir de un lugar al otro en el precio de los productos que vendía, digamos, más allá de que el precio del producto que vendía ya estaba toda la mano de obra, ¿no? A lo largo de la historia se va a ir dando un proceso en donde, digamos, se empieza a medir, ¿no?, el espacio, digamos, y el tiempo, digamos, y se empieza a incorporar dentro del precio de los productos, ¿no? Digamos, esto hacía referencia, digamos, lo que estaba comentando, lo que comentaba Enrique, ¿no? Digamos, en cuanto el dinero empieza a significar, ¿no?, una unidad de medida en donde también está, digamos, matematizado el tiempo mismo, ¿no?, el tiempo mismo de la experiencia. Pero bueno, eso en cuanto al tiempo, ¿no? Digamos, pero en cuanto al dominio del espacio, ¿no?, estábamos planteando esta cuestión en relación a la perspectiva, ¿no? De alguna manera, en la perspectiva, en el arte, utilizado en el arte renacentista, y que va a dominar el arte durante muchísimos tiempos, aparece así un espacio dominado, ¿no? Un espacio cientificado y alejado de la experiencia sensible. Es decir, con la presencia de un espacio ya matematizado, cientificado, ¿no?, digamos, y concretado estéticamente en la forma simbólica de la perspectiva, ese espacio ya dominado se va a trasladar a una
una ciencia, una disciplina que es fundamental para este momento, ¿no? Para la cartografía, ¿sí? Y esto ya va a implicar América, ¿no? Digamos. Michel de Certeau, un historiador y filólogo, y, digamos, y pensador francés, en un libro que se llama La invención de lo cotidiano, ¿sí? Un libro muy, muy interesante. Por cierto, desertó jesuita, como los amigos que están acá escuchando también, así que... También, sí, jesuita. No, jesuita, y bueno, es muy recomendable sus libros, o por lo menos a mí me parecen muy recomendables, muy fascinantes, digamos. La invención de lo cotidiano va a plantear, ¿no?, que para el siglo XVI y el siglo XVII, los mapas contenían aún las referencias de los marinos, ¿no? Digamos, que dice, bueno, los mapas están poblados de dibujos, de representaciones que representan, ¿no?, la experiencia viva de los marinos, de los portulanos, ¿no? Ahora bien, para el siglo XVII, dice de Certeau, esa experiencia viva de los marinos va siendo desplazada, dice, digamos, y el mapa en el mapa va ganando espacio, este espacio de representación ya matematizado, en donde ya se hacen proyecciones como la de, por ejemplo, a Abraham Ortelius, ¿no?, que en 1570 ya produce un mapa mundi, ¿sí? Un mapa mundi. Hay un libro de Castro Gómez, ¿no?, digamos, que se llama La ibris del punto cero, en donde Castro Gómez asocia esta idea de la perspectiva con la cuestión de la cartografía, ¿no? Y se llama, bueno, el punto cero, ¿no?, el punto cero al cual se refiere Castro Gómez, es para significar un punto cero desde donde se construían estos mapas, negando, ¿no?, toda radicación localizada, ¿no? Digamos, es decir, que se está construyendo unas estructuras de conocimiento, unas formas de saber que son verdaderamente, o que tienen la pretensión verdaderamente de universales, ¿no? Desde Europa se construye un mapa, ¿no?, en donde no está figurado la radicación local de quien lo construye, y se figura, digamos, la totalidad del mundo, ¿no? Poder representar la totalidad del mundo implica poder, de alguna manera, ¿no?, de alguna manera es dominar ese espacio, ¿no? Dominar el espacio representado, ¿sí? Dice Castro Gómez, digamos, es la construcción de una epistemología, ¿no?, de una forma de conocer que se pretende universal, pero a costa de negar, ¿no?, su propia experiencia situacional, ¿no?, su propia localización, ¿sí? Digamos, en ese punto cero, ¿no?, digamos, ese conocimiento universal, entonces, ahora, elaborado a través de la construcción de unas representaciones del espacio, ¿no?, que provenían de la historia occidental, de la historia de Europa, se pretenden, ¿no?, con una validez universal. Seguramente han trabajado, digamos, algunos de estos temas en clases anteriores, ¿no? Digamos, pero es
Es decir, que estas estructuras de conocimiento en donde se intersectan el espacio y el tiempo, son las estructuras de conocimiento que de alguna manera están presentes para la aprehensión, ¿no? La aprehensión del espacio americano y del tiempo americano, ¿no? La aprehensión del espacio y del tiempo. Para el siglo XVI, sin embargo, podemos pensar que el mundo, que todavía Europa no ha hecho, digamos, el salto hacia la centralidad del poder hegemónico que luego va a realizar, digamos. Eso está en proceso. Para el siglo XVI, digamos, tenemos todavía un mundo que podremos llamar como un mundo policéntrico, aunque los mapas, confeccionados principalmente desde Europa, digamos, ya posibilitan la aprehensión del espacio y de los sujetos que van a estar en ese espacio. Podemos pensar que hay dos esferas a través de las cuales se va a desarrollar la cultura occidental o la conciencia occidental. Una de esas esferas es la economía, ¿no? Con el desarrollo del capitalismo, ¿sí? Recuerdan, digamos, o seguramente escucharon nombrar lo que ya decía Marx en la acumulación originaria, en el capítulo de la acumulación originaria, respecto a el desarrollo económico a partir de la extracción de riquezas de las colonias, ¿no? Digamos, es muy, muy contundente. Allí ya Marx, digamos, en este capítulo del Capital, ¿no? Respecto a la posibilidad de desarrollo capitalista que se dio a partir de el saqueo digamos, y la esclavitud, digamos, en África, ¿no? Y las minas de oro y plata en América, digamos, ¿no? Digamos, es un capítulo, la acumulación originaria, muy recomendable para leer, verdaderamente. Y otra de las esferas, una de las esferas es la economía, y la otra esfera es la epistemología, ¿no? Digamos, las formas de conocer. Que Walter Mignolo, digamos, un intelectual argentino, pero que hace muchos años que está en Estados Unidos ahora, plantea que, digamos, esa esfera epistemológica, en primera instancia tuvo una matriz teológica, dice, pero que luego, digamos, más allá de la teología, es una matriz epistemológica, ¿no? Que abreva, digamos, que tiene estas características que decíamos con la idea del punto cero, ¿no? de Castro Gómez, tiene esta característica de lo universal, se traslada al orden de las representaciones en general, ¿no? Digamos, de las representaciones en general y de los sujetos, ¿no? En particular, ¿no? Digamos, no solamente va a ser teológica, sino del orden de la representación acerca de la vida misma y principalmente acerca de la naturaleza, ¿no? Digamos, hay una matriz epistemológica hegemónica, por lo menos desde el siglo XVI, respecto a la consideración de la naturaleza misma, ¿sí? Y que nosotros vamos a conocer puntualmente en América, ¿sí? Entonces, estas dos esferas, ¿no? Económica y epistemológica, se van a entrecruzar y van a estar íntimamente relacionadas, vinculadas, para demarcar la hegemonía
de la hegemonía de Occidente. Yo quería mostrar, voy a compartir pantalla ahora, un momento, para mostrar una pintura de un pintor alemán, pero que pinta esto en Inglaterra, que se llama Hans Holbein. Es una pintura de 1533. Es una pintura de 1533. A ver. Ahí. Que se llama The Ambassadors, los embajadores. No sé si se ve ahí bien. Ahí está. No, de alguna manera, yo, digamos, la seleccioné porque me parece que da una imagen, digamos, bastante clara acerca de, del dominio, ¿no? Del dominio del mundo que plantea Occidente ya en ese momento, ¿no? Si vemos, estos son unos, en verdad son unos embajadores franceses que están en Inglaterra. Hans Holbein, el joven, porque van a encontrar, si googlean, van a encontrar Hans Holbein, el viejo, que era el padre, ¿no? Hans Holbein, el joven, es una pintura de 1533, pero si ustedes ven, aparte de ser una pintura al óleo, ¿no? Y el óleo, digamos, ya en su misma materialidad da algo, ¿no? Muestra algo de lo flamante, de lo brilloso, de lo radiante, de esta conciencia que se está afirmando a sí misma, ¿sí? Pero si ustedes notan, ¿no? Bueno, los ropajes son ropajes de lujo, ¿no? Digamos, pero está el mundo allí, ¿sí? Está el mundo, ¿no? Hay unos mapas, un globo terráqueo, ¿sí? Hay unos instrumentos de música, ¿no? Ya mostrando de qué manera, ¿no? En la conciencia occidental aparece esta idea del dominio del mundo, ¿sí? Este dominio del mundo. A mí me gusta por ahí, digamos, buscar estas imágenes, estas representaciones, porque también nos ayudan a conectar, digamos, ciertas ideas, ¿no? Es definitivamente el despegue de la hegemonía occidental, ¿no? Digamos, y, digamos, decíamos un dominio en el plano económico y en el plano epistemológico, en un momento en que ya el sujeto occidental se está desprendiendo del tiempo cíclico, de alguna manera, ¿no? De los tiempos de los ciclos de la naturaleza. Ya la temporalidad, ya pensamos en el dominio del espacio, ¿no? Pero también hay un dominio del tiempo, ¿no? Un dominio de la temporalidad, ¿sí? Un primer dominio de esa temporalidad implicaba, ¿no? Estos cálculos que hacían los mercaderes, ¿no? Los mercaderes medievales, ¿no? En donde ya aparecía un tiempo regido por otras variables que no eran los del ciclo de la siembra y la cosecha, por ejemplo, ¿no? Digamos, es decir que aparece, ¿no? Aparece una temporalidad y un espacio que ya están alejados del ciclo vital. ¿Sí? Hay un hay un artículo de Heidegger que a mí me parece muy interesante, que se llama La época de la imagen del mundo, ¿no? Y Heidegger ahí dice, bueno, en verdad, digamos, en la época moderna, en que los sujetos podemos tener, digamos, en que el hombre puede tener una imagen del mundo, ¿no? Una imagen del mundo, ¿no? Significa una imagen del mundo global, digamos, ya intervenida por la ciencia, dominada por la razón, ¿sí?
por lo que es un proyecto de la ciencia, ¿sí? O sea, una imagen del mundo matematizada, ¿sí? Digamos, es interesante este texto de Heidegger porque, digamos, va justamente a plantear algo que a nosotros nos interesa para pensar en estos momentos, ¿no? En el siglo XVI o siglo XVII, porque, digamos, esa imagen del mundo implica una conceptualización de la naturaleza absolutamente diferente a la conceptualización de la naturaleza que podrían tener las comunidades amerindias, ¿sí? Ustedes en clases anteriores han estado trabajando respecto a, ¿no?, las filosofías náhuatl y quechua, digamos, ¿no? Las filosofías, digamos, ya... ¿sí? Entonces, esta nueva imagen del mundo implicaba un control sobre la naturaleza y un control también sobre la vida humana en general, digamos. Hay otra imagen que voy a compartir, ¿no? Porque, digamos, la vida humana, ¿no? La vida humana en general va a adquirir determinada... se va a incluir en otro lugar, digamos, ¿no? Digamos, tanto, tanto la idea de la vida humana como una mercancía, como es en la esclavitud, ¿no? Que casualmente el auge de la esclavitud se va a dar en el siglo XVIII y en gran medida después de la Revolución Burguesa de Cromwell en 1688, ¿no? Digamos, allí va a haber una especie de explosión de la esclavitud, pero, digamos, es un proceso que ya viene desde antes, y tanto, bueno, la esclavitud en África como la consideración de la vida humana que se tiene acerca del sujeto amerindio. Pero nosotros, esta pintura me pareció interesante porque esta pintura es de 1655, ¿no? De fines del siglo XVII. Se llama El tesoro de Paston. Su autor es un autor, no está determinado cuál es el autor. La imagen anterior, la de Hans Holbein, está en la National Gallery de Londres, ¿no? Digamos, ahí ustedes pueden visitar. El tesoro de Paston, digamos, me pareció sorprendente, ¿no? Porque de fines del siglo XVII y aparece nuevamente, ¿no? El globo terráqueo, instrumentos de música, joyas, ¿no? Pero también aparece un niño africano con un mono allí, ¿no? Digamos, me parece, digamos, el lugar en donde va a estar la vida humana para esa conciencia occidental es, digamos, bueno, en esta representación es un tesoro más, forma parte del tesoro de este noble inglés que es Paston, ¿no? Digamos, me pareció sorprendente esa pintura, ¿no? Digamos, algo, es decir, digamos, significa con esto el control del sentido de la vida en general, ¿no? Digamos, el control como decíamos, ¿no? Occidente ha operado un control del sentido directamente, ¿no? Y vemos de qué manera, ¿no? Digamos, se ejerce un control del sentido de la vida en general. Sí, ahora bien, este marco de representaciones, ¿no? A nivel epistemológico y que se entrecruzaban con un nivel económico son fundamentales, claro, para pensar América, ¿no? Digamos.
¿Y de qué manera va la conciencia occidental a pensar América? Digamos, esa es nuestra pregunta, ¿sí? A la cual queremos arribar. Tenemos que antes pensar que el hombre de la Edad Media, está atravesado por una serie de ideas respecto a el propio lugar a donde habita, ¿no? A donde habita lo humano, ¿sí? Aquí ingresamos en algo fundamental para nosotros, ¿sí? En donde habita lo humano. Para el sujeto de la Edad Media, el espacio a donde habita lo humano era, digamos, lo que llamaban la isla de la Tierra, ¿no? La isla de la Tierra, la orbis terrarum, ¿sí? La orbis terrarum, ¿sí? Que la gran isla de la Tierra estaba compuesta por Europa, Asia y África, ¿sí? Si ustedes ven los mapas de esta época, ¿no? Que se llaman mapas de ONT, digamos, van a ver Asia, Europa y África, ¿sí? ¿No? Que deviene de la división, de cierta clasificación que ya aparece en la Biblia, ¿no? Digamos, a partir de los hijos de Noé, de Jafet, Sem y Cam, ¿no? Jafet iban a corresponder las razas indoeuropeas, Sem los semitas y Cam los camitas, los africanos. Bueno, no hace falta que comente lo que comenta la Biblia acerca de Noé y cierta maldición que se echa sobre los camitas, ¿no? Sobre los africanos, ¿no? En el sentido de que van a ser por reírse por burlarse de Noé, ¿no? Terminan siendo sirvientes de los hijos de los descendientes de Jafet y de Sem, ¿sí? Digamos, pero no vamos a ingresar en eso. La cuestión que el espacio en donde habita lo humano, ¿no? Es la orbis terrarum, la isla de la Tierra. Lo que no está dentro, hay teorizaciones acerca de la existencia de otras tierras, ¿sí? Pero esas otras tierras, digamos, son para este sujeto, son orbis alterius, ¿sí? Son otros mundos, ¿no? Son orbis alterius. Orbis terrarum era, para lo que los griegos, era una ecumene, digamos, o sea, el mundo, mi mundo, digamos. Y las orbis alterius eran espacios que, si existían, estaban absolutamente desposeídos de la gracia de Dios, ¿sí? Es decir, que allí, en las orbis alterius, nos podíamos encontrar con formas, si encontrábamos algún ser, ¿no? Si encontrábamos seres, eran formas monstruosas, ¿sí? Y hay una serie muy abundante, profusa de leyendas y de representaciones acerca de los habitantes de estas orbis alterius, ¿sí? Es decir que, de alguna manera, la proyección de esa imaginación, ¿no? Se va a volcar sobre América y sobre el sujeto americano a la hora de el supuesto descubrimiento de América, ¿sí? Y hasta qué punto, digamos, se proyecta esa imaginación que ya está en la Edad Media, ¿no? Ya está circulando en la Edad Media. ¿De qué manera se proyecta? Porque yo traje aquí un par de citas para respecto a la percepción del sujeto europeo acerca del sujeto americano, ¿no? Una es, voy a leer una cita de Johannes Acrobusto, de un libro que se llama Esfera Mundi, que es de 1498, ¿sí?
de 1498. Dice Sacrobusto, cuando en el año de nuestro Señor, 1491, dice él, nuestro gran rey Fernando envió navegantes experimentados al occidente ecuatorial a buscar islas, dice. Estos navegantes a su vuelta, después de cerca de 4 meses, decían que habían encontrado muchas islas en el Ecuador, dice. En prueba de lo cual, traían mucho género de aves exquisitas, varias especies aromáticas y oro. También traían algunos hombres, dicen. No eran altos, pero bien formados, reían con gusto y eran de buena disposición, ¿no? Confiados y aquiescentes de inteligencia, considerable, dice. Pero eran de color azul y de cabeza cuadrada. A los españoles le parecían extrañísimos, ¿no? ¿De qué manera esta imaginación, ¿no? Digamos, tenían buen humor, no eran muy altos, eran inteligentes, pero eran azules y de cabeza cuadrada, ¿no? Digamos, ¿de qué manera digamos, esta serie de imaginaciones y de representaciones que circulan por Europa de la Edad Media, digamos, se proyectan, ¿no? Digamos, las orbis alterius que vamos a encontrar. La otra cita es de Américo Vespucci, ¿no? Américo Vespucci, digamos, ustedes saben, el nombre de América, digamos, corresponde, o sea, deviene de Vespuccio. Cuando Vespuccio, digamos, Vespuccio sale también desde Europa, digamos, pensando en que si va a llegar a Asia o no, pensando que va a llegar a Asia, tiene la hipótesis de que va a llegar a Asia, y empieza a recorrer las costas del Brasil, ¿sí? Cuando empieza a recorrer las costas de Brasil, piensa que está en el Quersoneso Áureo, que como le llamaban en su tiempo a la península de Malasia. Empieza a recorrer la península de Malasia y se da cuenta que la península de Malasia no puede ser tan extensa como las costas de Brasil, lógicamente. Entonces, bueno, piensa que está ante nuevas tierras, ¿sí? Hay algo interesante también en Vespuccio, antes de pasar a esta cita, cuando él dice que está navegando, ¿no? Y que el astrolabio y el cuadrante, que son las herramientas científicas de la época, dice que no lo logran ubicar y, digamos, y empieza a pensar que está en nuevas tierras, pero a su vez con el cuadrante y el astrolabio no logra medir el giro de las estrellas que den cuenta de que está en un nuevo hemisferio. Dice que, digamos, agotada la ciencia de la época, dice que se acuerda de la literatura, ¿no? Digamos, yo como provengo de la literatura, echo agua para mi molino, y dice Américo Vespuccio que se acuerda de unos versos del Dante, ¿no? Claro, Dante Alighieri, en la Divina Comedia, en el primer capítulo del Purgatorio, dice que sale del continente, piensa, pero les voy a leerlo, porque Américo Vespuccio pone la cita en el Mundus Novus, ¿no? En su carta de navegación que se llama Mundus Novus, Nuevo Mundo. Lo cita Dante, dice, Dante en el Purgatorio dice, y a la derecha vuelto, dice, alcé la mente al otro polo y vi de 4 estrellas que solo vio la primera gente, ¿no? Qué alegre el cielo de sus chispas bellas, oh viudo septentrión, que estás privado eternamente de las vistas de ellas. ¿No? Es muy interesante la cita de Dante que pone Américo Vespuccio, ¿no? Lo que a mí me sorprende, Dante debería tener ciertas informaciones, ¿no? Digamos, uno piensa que sí, pero Dante dice,
y dice, a la derecha vuelto, alcé la mente, ¿no? No dice alcé la cabeza, ¿no? Alcé la mente, como si fuera una visión interior, ¿no? Como si el nuevo polo se ve como una visión interior, ¿no? Digamos, es interesante. Y vi de 4 estrellas, ¿no? La Cruz del Sur, que solo vio la primitiva gente. ¿Sí? Dice que pensando en el Dante, de esa forma es que Américo Vespuccio termine de darse cuenta, ¿no? Lo cuenta él, lo dice él, que está en un nuevo mundo, ¿sí? Está en nuevas tierras. Pero en este nuevo mundo, ¿qué encuentra Vespuccio? Dice que encuentra unos hombres, ¿no? Dice que tienen la piel casi de color rojo. Viven todos juntos, sin rey o jefe de ninguna especie. Toman como esposa a la primera que encuentran y actúan en todo sin atenerse a ley alguna. Se devoran unos a otros, acostumbran a salar la carne humana y a colgarla de las casas con objeto de que se seque. Alcanzan la edad de 150 años y rara vez se enferman, ¿no? Es increíble, ¿no? Digamos, es excelente la cita de Américo Vespuccio, ¿no? Porque tienen la piel casi de color rojo. Viven sin rey o jefe de ninguna especie, o sea, no pueden ver, el europeo no puede ver la forma en que se gobierna esa sociedad, ¿no? Viven sin rey o jefe de ninguna especie. Toman como esposa a la primera que encuentran. Es una ocurrencia total, ¿no? De Américo Vespuccio. Se devoran, eso sí, se devoran unos a otros, incluso hacen charqui, porque salan la carne humana, ¿no? Y la cuelgan de las casas, de las puertas de las casas, la salada y preparada para comer la carne humana, digamos. Es muy interesante, digamos, la forma en que lo piensa, en que lo dice Américo Vespuccio. Pero ¿a qué vamos con esto, no? Digamos, vamos a que directamente, si, digamos, pensamos en el dominio, la hegemonía occidental, ¿no? Como un control del sentido, y en ese sentido, y implicaba también un control del sentido de lo humano, también, ¿no? Digamos, y aparece, digamos, con el hecho colonial, ¿no? Y la condición colonial, en la condición colonial esto va a ser una herencia y un legado de la mayor importancia, ¿no? La condición colonial implica un colapso de lo humano, ¿sí? Implica un límite de lo humano. ¿Qué está haciendo Sacrobusto o Américo Vespuccio en estos escritos? Son más o menos parecidos. Encuentran que los sujetos que están aquí, los sujetos americanos, son más o menos parecidos. Son casi humanos, pero lo terrible es que no son humanos, ¿no? Es el colapso de lo humano, ¿no? Aparece el límite total. Pero yo, digamos, no solamente el occidental, el hombre europeo, tuvo esa percepción, digamos, ¿no? Y tuvo esa percepción desde el poder, ¿sí? Desde el poder mismo. Hay un cronista que probablemente lo han escuchado hablar, han escuchado hablar de él, que es Felipe Guamán Poma Ayala, ¿no? Felipe Guamán Poma Ayala es un cronista del siglo X, es un indígena, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de él, que se piensa que a principios del siglo XVII, más o menos para 1612, escribe una crónica muy extensa, ¿no? Guamán Poma es perteneciente a la cultura quichua, descendiente de los incas, ¿no? Escribe una crónica que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿sí? En donde hace una crítica de la situación en la que se encuentra el antiguo imperio, el Inca, el antiguo Tahuantinsuyo, digamos,
se le escribe al rey, está destinada al rey de España, a Felipe, digamos, ¿no? A Felipe II. La crónica nunca llega al rey, o por lo menos se la encuentra recién nuevamente a principios del siglo XX, pero bueno, es una crónica muy interesante y a mí me interesa compartirle esta imagen que aparece en la crónica de Guamán Poma, ¿sí? Respecto al colapso de lo humano. No, es una imagen de Huayna Capac Inca, que está allí con Candía, que es un español, ¿sí? Es como una especie de adelantado español, y lo que aparecen ahí como un diálogo que tienen, y en ese diálogo que están teniendo, Huayna Capac le pregunta Kai Coritachu Mikunki, le dice. Kai Coritachu Mikunki, le dice en quichua. ¿Este oro comes? Le pregunta. Y Candía le dice, este oro comemos, ¿no? Los españoles llegan a América, ¿no? Digamos, y en 1532 Pizarro conquista el Perú, perdón, que me salí, ahí está. Conquistan el Perú y tienen una avidez de oro total, ¿no? Ahora, cuando los incas no entienden, digamos, por qué, digamos, los españoles buscan el oro, digamos. No sé para qué buscan el oro con tanta avidez, cuando el oro para la cultura quichua era un objeto ritual, ¿no? Digamos que principalmente en febrero se sacaban todos los objetos de oro. En la crónica de Guamán Poma hay un calendario que es muy interesante de verlo, digamos, y bueno, dice que en febrero se sacaban todos los objetos de oro y que se los tributaban, digamos, son ofrendas a los dioses, ¿sí? ¿Qué está diciendo allí Guamán Poma? Digamos. Y Guamán Poma escribe esto, ¿no? Dice, como tuvo noticia Atahualpa Inca y los señores principales y capitanes y los demás indios de la vida de los españoles, se espantaron de que los cristianos no durmiesen. Es que decía porque velaban y que comían plata y oro, ellos como sus caballos, ¿no? Quienes no duermen y comen plata y oro no son humanos, digamos, ¿no? Digamos, no está dentro del círculo, digamos, de la humanidad, de lo humano que me identifica a mí mismo, ¿sí? Digamos, eso, es decir, que en la condición colonial se produce lo que podemos llamar como el horror epistémico, ¿no? Digamos, el horror es un sentimiento de aversión, ¿no? Digamos, el horror epistémico implica la negación del otro como humano, ¿sí? Digamos, se produce lo que llamamos como un horror epistémico. En la visión de los vencidos, yo me puse a buscar, ¿no? En la visión de los vencidos, que es una recopilación de relaciones que ustedes seguramente han trabajado, digamos, han escuchado referir en clases anteriores de los náhuatl, ¿no? De los aztecas y mayas.
Hay un escrito en donde dice de que Moctezuma envía varios presentes a Cortés, ¿sí? A las embajadas españolas, ¿no? Les envía varios presentes de oro, dice, y acá se anota las reacciones de los conquistadores al recibir el oro. Dice, yo les voy a leer este fragmento. Dice, y Moctezuma luego presenta a varios principales. Los encabeza Cihuapopocatzin y otros muy numerosos representantes suyos. Fueron a encontrar a los españoles en la inmediación del Popocatépetl, allí en el Tajón del Águila. Les dieron a los españoles banderas de oro, banderas de pluma, de quetzal y collares de oro, y cuando les hubiesen dado esto, se les puso risueña la cara. Se alegraron mucho los españoles, estaban deleitándose. Dice, como si fueran monos, levantaban el oro. Como que se sentaban en ademán de gusto, como que se les renovaba y se les iluminaba el corazón. Como que cierto es que eso anhelan con gran sed. Se les ensancha el cuerpo por eso, tienen hambre furiosa de eso. Como unos puercos hambrientos ansían el oro. Y las banderas de oro las arrebatan ansiosos, las agitan de un lado a otro, las ven de una parte y de otra. Están como quien habla lengua salvaje. Todo lo que dicen en lengua salvaje es. Pero, digamos, es verdaderamente, ¿no? Verdaderamente, nuevamente, el colapso de lo humano, ¿no? Digamos, ¿no? Como si fueran monos, levantaban el oro, ¿sí? Todo lo que dicen es en lengua salvaje, ¿sí? Digamos, a mí me pareció interesante, ¿no? Establecer estas confrontaciones entre, ¿no? Digamos, ese colapso de lo humano, esta idea en donde de un lado y del otro, del lado del poder y del lado de la subordinación también, porque ya son sujetos que están siendo subordinados, aparece esta limitación, ¿no? de lo humano. Claro que, bueno, uno podría seguir, digamos, pero hay una línea semántica, con el sema del oro, ¿no? Del oro y de la riqueza, ¿no? Que atraviesa a América, América Latina, digamos, atraviesa a un hoy, ¿no? Podríamos, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a hacer aquí. Podríamos irnos, ¿no? a los sentidos que a la luz de esta linealidad histórica que estamos tratando de trazar, cobran un simple grafiti como esto, ¿no? El agua vale más que el oro, ¿no? Digamos, las condiciones de producción de decir que el agua vale más que el oro son las de, bueno, que es algo que aparece mucho, ¿no? En el mundo al revés, esto, pero bueno. Pero, digamos, si digamos, atravesáramos, ¿no? Históricamente, ¿no? Con la linealidad, digamos, ahora no tenemos el tiempo para hacerlo, pero, digamos, el sema del oro, ¿no? Porque podríamos pensar, digamos, en cuanto a qué lugar de la vida humana, digamos, en qué lugar de lo humano queda un paisaje como este, después de la explotación, ¿no? Después de la explotación por la búsqueda del oro, ¿no? Digamos, aquella primera acercamiento de los españoles, ¿no? Con esa avidez de oro, ese hambre, digamos, tan hambrientos de eso, dice en la crónica náhuatl, ¿no? Digamos, ¿qué lugar este colapso de lo humano, digamos, sigue operando en las situaciones actuales de
en América, ¿no? En nuestro continente, por lo menos. En otros continentes también, ¿sí? Pero en lo que nos interesa, en América. Pero, digamos, estas proyecciones que hablábamos antes, estas proyecciones de la imaginación, proyecciones de la representación, a mí, digamos, era lo que quería significar con esta idea de la invención de América, ¿sí? Pero hay una serie de imágenes que quería compartir también, ¿sí? Hay una serie de imágenes que quería compartir y que son de un artista flamenco del 1600, del siglo XVII, que va a producir una serie de grabados que se llama La Nova Reperta, ¿sí? Serían como los nuevos inventos de la época moderna, ¿sí? Los nuevos inventos de la época moderna. Allí aparece la invención de los anteojos, de los lentes, ¿no? Estos son grabados. Acá aparece la invención del astrolabio, algo fundamental, ¿no? Para la época, ¿sí? Aparece la destilación, ¿no? El proceso químico de la destilación. Aparece el reloj, ¿no? El dominio del tiempo, ya, digamos, aparece allí. El tiempo matematizado, controlado, ¿sí? Regulado por el hombre. Aparece la medicina, acá, digamos. Acá aparece la imprenta, ¿no? Algo que a nosotros nos interesa y mucho. Y digamos, aparece aquí también el lápiz Polaris Magnus, ¿no? El compás, ¿no? Para medir los espacios, ¿no? Digamos, aparece el espacio matematizado, medido. Acá aparece el cuadrante, un instrumento, una herramienta de navegación, ¿sí? Fundamental, en donde se mide el ángulo de las estrellas para medir y calcular la ubicación y la distancia, ¿sí? Y finalmente, digamos, pensamos que se llama la Nova Reperta, las nuevas invenciones del mundo moderno, ¿sí? Entre las nuevas invenciones del mundo moderno aparece América, ¿sí? Es América, ¿sí? Esta India, ¿sí? Que está sentada en lo que nosotros le nombramos como una hamaca paraguaya, ¿sí? Es América, digamos, está feminizada. Quien está parado allí, parece que América se despierta, ¿no? Se despierta. No parece tener una actitud hostil, pero se despierta allí. Quien está parado allí es Américo Vespucio, ¿sí? Que tiene, en una mano sostiene una cruz y en la otra mano sostiene el astrolabio, ¿sí? ¿No? Hacia el fondo se ven unos barcos, unas carabelas allí. Hay algunos animales y hacia el fondo hay unos sujetos que se están haciendo un asado y parecen estar cocinando una pierna humana, ¿no? Parece, digamos, que es una pierna humana lo que están cocinando. Pero me llamó la atención, ¿no? Que lo que aparece allí, ¿no? Lo que aparece allí es América, ¿sí? Es la invención de América, ¿sí? América como una invención en la conciencia occidental, ¿sí? Algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Estoy tratando de... bueno, había quedado la presentación. Pero,
¿Qué nos dice esto de la invención de América? Nosotros habíamos hecho alusión a la obra de O'Gorman, ¿no? Que lleva el título de la invención de América, y en donde se planteaban, O'Gorman trabaja allí, ¿no? De las diferentes hipótesis acerca de si Colón conoció, digamos, supo o no supo del descubrimiento de América. Hay por ejemplo, argumentaciones, voy a cortar un poco, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Hay argumentaciones de algunos cronistas, por ejemplo, que hablan de la presencia de un rumor en Europa acerca de la existencia de un nuevo continente, ¿sí? El rumor del piloto anónimo se llaman. Son rumores que Colón podría haber sabido o no acerca de la existencia de las nuevas tierras. Hay otras argumentaciones que dicen que Colón intuyó la presencia de nuevas tierras, porque a través de sus lecturas, ¿no? Se lo construye a Colón como un sujeto sumamente intelectualizado, que había leído todas las tradiciones clásicas acerca de las Orbis Alterius, ¿no? De las nuevas tierras. Entre esas argumentaciones también está la argumentación de Bartolomé de las Casas, ¿sí? Que seguramente ustedes han escuchado nombrar. Y la argumentación de Bartolomé de las Casas es interesante, porque para Bartolomé de las Casas, Colón, no importa si Colón conoció que iba a conocer nuevas tierras, que iba a descubrir nuevas tierras, o ni siquiera si conoció que estaban las nuevas tierras, ¿sí? En el nuevo hemisferio, ¿no? Para Bartolomé de las Casas, lo importante es que Colón formó parte de un plan divino, ¿no? Que estaba destinado a descubrir un nuevo continente, un nuevo hemisferio, en el cual habría nuevos sujetos, una nueva humanidad, que debía ser catequizada, ¿no? Digamos, y Colón, entonces, ¿no? Formaba parte de ese nuevo plan divino, ¿sí? De ese plan divino en donde una nueva humanidad iba a ingresar a la religión católica, ¿sí? Otra argumentación otra argumentación más cercana del siglo XIX, que también se trabaja allí, es la de Humboldt, de Alexander von Humboldt, para quien dice Colón, en verdad, no es tan relevante si conoció que estaba en el nuevo hemisferio o no conoció que estaba en el nuevo hemisferio. Lo importante, dice Humboldt, que está impregnado de la ilustración, de la idea de la ilustración, ¿no? Dice, no, en verdad hay una razón, digamos, hay una razón que se encarna en Europa, ¿no? Digamos, y que esa razón, digamos, responde a un plan histórico, podríamos decir, en donde Europa ya estaba destinada a expandirse, ¿no? A expandirse, y dentro de esa fatalidad histórica
estaba la de la emergencia de esta nueva tierra, de estos nuevos continentes. Pero todas estas argumentaciones tienen que ver con ese control del sentido histórico que Europa ha ejercido sobre América, ¿no? Digamos, es definitivamente un control del sentido. Ahora bien, ese control del sentido ha tenido sus resistencias también, ¿sí? Ha tenido sus resistencias que nosotros podemos leer. Bueno, en principio vimos las confrontaciones, de alguna manera, que podía hacer, que se pueden inferir desde la crónica de Guamán Poma Ayala, ¿no? Esa crónica de principios del siglo XVII. Yo había seleccionado algunas imágenes también pero que no vamos a tener tiempo de compartir todas las imágenes, pero vamos a compartir algunas, ¿sí? Ahí se me ha trabado. Acá. No estaba encontrando. Bueno. Ahí está. O sea, ahí he logrado compartir esta imagen. Esta es una imagen de lo que se llama la Casa del Deán en Puebla, en México, ¿sí? En la casa de un religioso del siglo XVII, en donde aparecen unas sibilas, unas sibilas allí que en la historia clásica, pagana, ¿no? Tenían la función de profetizar, ¿sí? De profetizar. En la parte superior hay imágenes de la vida de Jesús, ¿sí? Y en la parte inferior, que es esta, ¿no? Así, de esta parte inferior, hay una imagen de una centauresa y un mono, ¿sí? Es la imagen de una centauresa y un mono. La centauresa es una imagen extraña, ¿no? Porque estamos más pensando, digamos, nos es más común la idea de un centauro, ¿no? La idea de un centauro, seguramente conocen la historia griega, ¿no? De la batalla de los centauros y los lapitas, ¿no? Según Sergei Grusinski, asocia a esta centauresa, es una lectura la de Grusinski, con Oxirroe, ¿no? Digamos, esta centauresa sería Oxirroe, que es la hija del centauro Quirón. Quirón es un centauro que seguramente lo han escuchado nombrar, porque es un centauro muy conocido, un sabio, que era versado en diferentes lenguas, diferentes ciencias, incluso había sido maestro de Aquiles, o sea que tenía una destreza física impresionante, lo cual, digamos, forma parte de la tradición pagana, ¿no? De la tradición, pensemos que está en una casa de un religioso, ¿sí? Y este es quien está, digamos, la centauresa está inclinando una planta que aparentemente es una planta de Puyomate, se le está acercando a un mono, ¿sí? El mono es un personaje habitual en la cultura náhuatl,
¿sí? Digamos, es un personaje que está muy presente en las leyendas náhuatl, denominado como Ozomatli, digamos, ¿no? Ese mono, digamos, es decir, que forma parte de la cultura amerindia, ¿sí? Sí, bueno, aquí está nuevamente más de cerca las sibilas, ¿sí? Pero nos llama la atención, ¿no? Nos llama la atención la presencia de este centauro en la casa del deán, del religioso, ¿sí? Esta planta, la planta de Puyomatl, la tomaban los indígenas para, algunos, para hacer rituales y profetizar, ¿no? Digamos, visiones del futuro. Dice Gruzinski que a partir del siglo XVII la utilización de este alucinógeno se continuó utilizando, y también se continuó utilizando no solamente por los indígenas, sino también por los españoles, ¿no? Que habían comenzado a utilizar en esas transacciones y digamos que se daban en la colonia. Acá aparece nuevamente un centauro, y esto ya es en una iglesia directamente, en un templo en Ixmiquilpan, en el norte de México, ¿sí? Aparece un centauro en la iglesia de los agustinos del Arcángel Miguel, digamos, ¿no? La iglesia de San Miguel Arcángel, de los agustinos, aparece este centauro, ¿sí? Aquí aparentemente estaría el emblema de los agustinos, que es un corazón atravesado por unas flechas. Sin embargo, dice Gruzinski que el emblema de los agustinos tiene unas flechas, pero que apuntan hacia arriba. Y aquí aparece unas flechas atravesando un corazón, pero que apuntan hacia abajo. Digamos, es decir, que hay una serie de modificaciones, ¿no? que componen esta imagen, ¿no? Acá vemos que el centauro, acá vemos otro centauro, acá están los pies del centauro, que tienen unas sandalias indígenas, los centauros estos. Los centauros tienen unas sandalias indígenas, ¿sí? ¿No? Tienen unas sandalias indígenas. Es decir, Gruzinski dice, estos centauros, dice que para el siglo XVII, las élites amerindias ya estudian en las escuelas, las escuelas ya españolas, y estudian con gran avidez el latín. Y hay muchos que son grandes latinistas. Y, digamos, una de las obras que circula con gran profusión es la Metamorfosis de Ovidio, ¿sí? En la Metamorfosis de Ovidio aparecen centauros, aparece Oxirroe, ¿sí? Digamos, y de allí, aparentemente, podrían venir estos centauros. Pero también, dice, podrían ser, los indígenas habían adoptado el caballo de una manera espectacular, y quienes pintan esto son indígenas, pero que son indígenas que ya están colonizados, ¿no? Están subordinados al Imperio Español. Y hay otros grupos indígenas que son los chichimecas. Los chichimecas no están subordinados, son rebeldes, indígenas rebeldes, los chichimecas, que han adoptado el caballo, digamos, y dice Gruzinski, bueno, también, o sea, podrían ser de centauros que provienen de la Metamorfosis de Ovidio, o centauros que provienen
de la simbolización de los chichimecas que utilizaban el caballo, habían, ¿no?, adoptado el caballo de una forma espectacular y se los representaban como un hombre fundido a un caballo. O también de las primeras imágenes que tuvieron los indígenas acerca de los españoles, un hombre fundido al caballo. Es decir, que estas imágenes podemos pensar que son polisémicas, ¿no? Podríamos pensar que son polisémicas. Incluso en esta otra imagen tenemos acá a guerreros, ¿no? Guerreros que parecen que este guerrero de la izquierda parecería que está como danzando y hay una cabeza colgada allí, ¿sí? ¿No? Que podría asociarse a la danza que hacían los sacerdotes náhuatl después de hacer un sacrificio, ¿no? Y este corazón, que es el emblema de los agustinos, pero que tiene las flechas invertidas, podría significar, digamos, podría ser una reminiscencia de aquellos sacrificios náhuatl, ¿no? Y no solo significar el emblema de los agustinos, sino también estar significando, ¿no?, la religión amerindia, ¿sí? Es decir, que son imágenes absolutamente polisémicas, ¿no? Pero, ¿qué está significando esta serie de imágenes que tenemos aquí, ¿no? Y aquí, digamos, un guerrero náhuatl personificado como un animal, ¿no? Digamos, con la ferocidad de un animal, que parece que está tomando a otro guerrero que está muerto, y a su vez todos están sostenidos por el mundo de la naturaleza, ¿no? Por esas plantas que lo sostienen, ¿sí? Pero ¿qué nos está significando? No vamos a tener tiempo de seguir con las imágenes, ¿sí? ¿Qué nos está significando estas imágenes? Estas imágenes nos están significando que hay, digamos, a pesar del control del sentido, ¿no? A pesar de la dominación del mundo occidental, ¿no? Digamos, a pesar de este control del sentido que se ejerce en el mundo colonial sobre América, sobre el espacio y sobre los sujetos americanos, hubo formas, ¿no?, de resistencias, y no solamente de resistencias, sino de recuperar, ¿no?, digamos, para que no se pierdan, de recuperar y hacer vivir a las formas amerindias anteriores, pero que seguían existiendo en el mundo amerindio y aún en el mundo colonial. Porque de alguna manera, ¿no?, esta comparación, ¿no?, entre que casi está al mismo nivel, ¿no?, el mundo pagano de los centauros, que el mundo pagano, ¿no?, proviene de la tradición clásica, una tradición clásica que los mismos religiosos españoles valoraban, ¿no? ¿Y qué parece estar diciendo esta imagen? ¿No? Parece estar recuperando la misma tradición amerindia, ¿no?, la misma tradición cultural amerindia, y poniéndola al mismo nivel de la tradición pagana clásica que los religiosos españoles valoraban, y valoraban de manera que se seguía transmitiendo en las escuelas que los mismos españoles tenían. Es decir, que ese control del sentido que había ejercido Occidente, ¿no?, y que ejerce Occidente aún hoy sobre América y sobre la cultura americana, también, digamos, a partir de un pensamiento que nosotros podríamos llamar un pensamiento mestizo, un pensamiento simbólico,
un pensamiento estético, pero me gusta decirle como un pensamiento mestizo, ¿no? Una forma de pensar que utiliza diferentes mecanismos, ¿no? Mecanismos de producción de ese pensamiento, aún en situaciones, en condiciones, ¿no? De poder asimétricas. Aún en condiciones de poder asimétricas, hay un pensamiento, ¿no? Que tiene una densidad histórica, ¿no? Y una densidad cultural muy importante, y que nosotros, bueno, yo intenté mostrar aquí a través de algunas imágenes que espero que ustedes hayan, digamos, que nos hagan pensar otras cosas, ¿no? Digamos, que estas líneas y estas imágenes nos lleven a pensar en las resistencias de en la presencia de este pensamiento mestizo y simbólico que se da en América. Bueno, no nos queda más tiempo, pero bueno, espero que yo terminaría aquí esta intervención, digamos, que espero que continúe en algún momento. Muchísimas gracias, querido Juan, realmente riquísima, y nosotros también esperamos que continúe. Max estaba levantando la mano. Ah, no lo vi. Sí, Enrique, ¿se puede compartir pantalla? Sí, habilité a todos a compartir. Perfecto, porque cuando empezaba a mostrar, Juan, esas imágenes de los murales en México, hace casi 2 años atrás tuve la oportunidad de ir a Parinacota, en el norte de Arica, y hay una iglesia también que data de la época colonial, y a mí me sorprendió mucho los murales que se mantenían pintados originalmente en la iglesia. El pueblo originario que estaba ahí era Aymara, y la forma en que los indígenas interpretaron el misterio de la pasión era muy, muy, muy interesante, porque el que flagelaba a Jesús en la imagen, ahí la comparto, estaban todos vestidos con la usanza del soldado español, y hay un mural que es precioso donde el templo está sostenido por la femineidad, con rasgo obviamente de mujeres del territorio. Sí, quería compartirte esas imágenes, bueno, como en la línea. Vos sabés que te compartí la imagen. Te comento que en parte estas búsquedas, digamos, surgen porque, digamos, la idea esta, ¿no? De pensar, de desarrollar un poquito el pensamiento mestizo, ¿no? Surge de una visita a la iglesia jesuítica de Santa Catalina, acá en cerca de Córdoba, ¿no? En Ascochinga. La Santa Catalina, que creo que es de 1633, me parece la iglesia. Y al costado del altar hay una imagen, un cuadro muy grande, que es de la escuela cusqueña, y que en donde aparece representado Jesús siendo entregado a Poncio Pilatos, y quien entrega a Poncio Pilatos es un romano vestido como un militar español. Es decir que, digamos, yo tenía también, confieso que tenía unas imágenes, la pintura en la estancia jesuita no se la puede fotografiar, así que busqué otras imágenes de la escuela cusqueña en donde aparece Jesús, ¿no? Hay un cuadro de Juan Espinosa de los Monteros, que es de 1639, en donde aparece Jesús en la imagen, creo que es la imagen donde se cae y el cirineo le levanta la cruz, ¿no? Lo ayuda, y aparece un español, ¿no? Golpeándolo a Jesús. Aparece un romano vestido con la indumentaria de un militar español, ¿no? Y eso me pareció, bueno, digamos, ¿cómo podemos leer esas imágenes, ¿no? Las podemos leer de manera en donde, ¿no? Quien pintó quien hizo esa pintura, conscientemente o no, está ejerciendo cierta resistencia, ¿no? Digamos, está vinculando
se está identificando con Jesús, ¿no? Se está identificando con Jesús. Y esa identificación con Jesús se me vino más clara cuando fui a la iglesia jesuítica de Jesús María. Y en la iglesia jesuítica de Jesús María, en la nave, hay un ángel, ¿no? Hecho en mampostería, que tiene la indumentaria indígena, una indumentaria indígena y rasgos indígenas, digamos, ¿no? Digamos, hay una identificación del sujeto amerindio, el sujeto indígena, con el ángel, con Jesús, y están vinculando a los españoles con los romanos, digamos, o sea, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Como herramienta nociológica, ¿no? Como composición nociológica, es muy interesante. Pero comenta, Max, ahí. Ahí están, no sé si se ven las fotos. Sí, totalmente. Esa es una, por ejemplo. A mí de esta me sorprendió que no hay cruz, sino que es como un pilar. Si uno sale afuera de la iglesia, los pilares que paran la iglesia son semejantes al que está ahí Jesús siendo amarrado, no crucificado de alguna forma, y ahí los soldados usando indumentaria española. Aquí esta se ve también con más claridad. Y el otro que les comentaba sobre la idea del templo, la imagen de lo femenino ocupa un plano mucho más importante que los hombres que incluso están rezando en el templo, y de fondo ahí la imagen de Jesús hecho Eucaristía, ¿no? Pero ese momento me impactaron, y ahora al escucharte podía construir también un relato un poco más consistente de esto que me sorprendió aquel verano. Me parecen espectaculares las imágenes, me parecen, digamos, buenísimas, y buenísimo que tomaste las fotos, digamos. Sí, de hecho te iba a pedir si podés compartirla en el grupo, porque esas dos mujeres sosteniendo además las columnas, no solo es realmente muy, muy interesante. La verdad que muchas gracias, Max. Sí, ahí las paso por WhatsApp. Pero ahí vemos, ¿no? Cómo, de qué manera, ¿no? Digamos, esta composición, ¿no? Esta composición mestiza, digamos, se utiliza, lo podemos pensar como mecanismos de construcción nociológica, epistemológica, en relaciones de poder asimétricas, ¿no? Digamos, porque, digamos, cómo buscan, cómo encuentran la forma en objetivar su propio mundo cultural, ¿no? En esas relaciones de poder asimétricas, ¿no? Entonces, yo proponía pensar el pensamiento mestizo, ¿no? De esa manera, ¿no? Como una forma de composición nociológica en relaciones de poder asimétricas. Lo que tiene la imagen es que digamos, nos permite, ¿no? Objetivar bien la representación y digamos, de una manera bien patente, ¿no? Digamos, me parece muy interesante las imágenes. Yo robo un minuto más y muestro las imágenes. Les muestro a ver. No. A ver si puedo. Ahí. Ahí, en esa imagen, ¿no? Ahí está, el soldado romano es un español directamente. Es un soldado español. Y si vemos, así lo dibuja Guamán Poma a Pizarro, ¿no? A Pizarro, allí. Digamos, es prácticamente el mismo soldado. ¿Sí? Bueno, y esta es la estancia jesuítica de Jesús María, ¿no? Y ahí vemos el ángel que está ataviado con una indumentaria indígena,
y tiene rasgos. Lo que pasa es que la foto no se ve bien, ¿no? Pero es en la nave, ¿no? Es en la nave de la iglesia. Pero me parecía llamativo a mí también, ¿no? Pero me parece muy patente lo que compartís vos, Max. Me parece buenísimas las imágenes, ¿no? Me parece excelente. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí ya nos hemos quedado sin tiempo. De todos modos, obviamente, Juan, vamos a ver cómo hacemos para invitarte nuevamente, pues la verdad que nos has dejado con ganas de seguir y de seguir ahora el diálogo bastante largo. Bueno, estás también sumado en el grupo de WhatsApp, por lo tanto, bueno, por ese medio también podemos continuar el vínculo. Y nosotros nos estamos viendo el próximo viernes. Seguramente la semana que viene ya esta excelente clase va a estar subida a YouTube y desde ahí podremos compartirla también con amigos, amigas y colegas. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo entonces el viernes. Suerte. Muchas Hasta gracias. luego. Chau, chau. Chau. Gracias.